Buen día, mi nombre es José Ángel Rosario y yo voy a estar a cargo de lo que es el examen de TROFIS de taxia, de sensibilidad y praxia. Vamos a empezar con lo que es el examen de taxia. En primer lugar, hay que destacar que taxia son todos los movimientos en los cuales se ven involucrados lo que son los músculos agonistas, antagonistas y sinérgicos o que son sinérgicos de estos mismos para dar un movimiento eficaz. Entonces, para la evaluación vamos a dividir la taxia en dos vías, una taxia dinámica y una taxia estática. Vamos a empezar con lo que es la taxia estática, la cual vamos a evaluar lo que es el hábito del paciente o la actitud que éste tenga, así como también lo que es la postura del paciente. Entonces, vamos a ver que en la taxia estática vamos a evaluarlo con la maniobra de Romberg. En esta maniobra de Romberg nosotros vamos a buscar oscilaciones involuntarias que el paciente pueda presentar al momento en que vamos avanzando con este examen, hasta entonces presentar o hasta que se podría presentar lo que es el signo de Romberg. Entonces se le pide al paciente que una vez que esté ya parado o si está sentado que se pare, entonces luego que por favor una los pies. Bueno, entonces, en este punto, ya cuando el paciente tenga los pies juntos y tenga la vista fijada en un punto, vemos si el paciente presenta alguna oscilación brusca o si se cae o puede caerse bruscamente. Si el paciente no presenta eso, entonces vamos a proceder a pedir al paciente que por favor cierre sus ojos. Si al momento de cerrar los ojos el paciente no presenta oscilaciones bruscas o una caída brusca, entonces podemos decir que es un paciente que presenta un signo de Romberg negativo y que tiene tantas sus señales propioceptivas, laberínticas y periféricas normales. Ahora bien, si el paciente presenta oscilaciones bruscas, además de que puede caerse de un momento a otro, entonces decimos que hay un signo de Romberg y que por lo tanto va a tener afección ya sea a nivel propioceptivo, laberíntico o periférico. Entonces, si en dado caso el explorador, el médico, no se siente satisfecho con lo que es esta maniobra de Romberg o lo queda inconcluso, se le pide al paciente que camine en línea recta poniendo un pie delante del otro. Por favor. Bien, ahora nosotros vamos a simular cómo sería si el paciente tuviera el signo de Romberg positivo. Se le pide al paciente que cierre los ojos y el paciente comenzará a oscilar, ya sea de izquierda a derecha bruscamente, incluso puede llegar a caerse o llega a caerse el paciente. Por lo tanto, el médico debe de estar atento a esta posible caída del paciente y asegurarle al paciente de que vamos a estar allí y explicarle el procedimiento en dado caso de que sea positivo. Si con la maniobra de Romberg normal que le hemos hecho no nos sentimos satisfechos o creemos que no presenta conclusión esta maniobra, se le pide al paciente que fije un punto en la pared y que luego camine de manera recta con una línea, siempre mirando hacia ese punto a la pared, con una pierna delante de la otra o un pie delante del otro. La maniobra de Romberg que vimos anteriormente, esta se puede presentar en pacientes que presentan una marcha tabética. Entonces ahora vamos a pasar con lo que es la taxia o el examen de taxia, en este caso dinámico. En esta maniobra nosotros le vamos a dar una serie de tareas al paciente para que éste las realice y nosotros poder ver qué tan coordinados son sus movimientos. La primera tarea que le vamos a dar la primera maniobra que vamos a ver es la de índice-nariz. Se le pide al paciente que, en este caso, con su brazo derecho, que por favor lo extienda hacia afuera. Entonces, con su dedo índice, toque la punta de su nariz, por favor. Y vuelva otra vez y lo repita el procedimiento. Luego se le pide al paciente que haga el mismo procedimiento, esta vez con los ojos cerrados.
se le pide al paciente que haga lo mismo ahora con su mano contraria o con su brazo contrario. Primero con los ojos abiertos, luego se le pide con los ojos cerrados. Bien, gracias. Entonces, antes de empezar esta maniobra se le debe de explicar al paciente en qué consiste y los pasos que éste debe de dar para ir haciéndola y que no haya un malentendido para el diagnóstico. Entonces, ahora le pedimos al paciente que se acueste en decúbito, o que se coloque en decúbito supino. A proseguir es la maniobra de talón-rodilla. Es similar a la de índice-nariz, solamente que esta vamos a tener participación de los miembros inferiores totalmente. Se le pide al paciente, en primer lugar, que con los ojos cerrados acerque su talón a la rodilla contralateral o la rodilla opuesta. La maniobra a continuación que se va a realizar es la maniobra talón-rodilla. Se le pide al paciente con el talón del pie derecho, en este caso, toque la rodilla izquierda. Y vuelva a su posición normal. Que lo vuelva a hacer nuevamente. Y vuelva a su posición normal. Y que ahora haga el mismo procedimiento con sus ojos cerrados. Ahora se le pide al paciente que haga el mismo procedimiento, primero con los ojos abiertos, pero con el pie contralateral o el pie opuesto. El mismo procedimiento con los ojos cerrados. Entonces, en estas maniobras de índice, nariz y de talón, rodilla, nosotros estamos buscando alguna anomalía que se pueda presentar en lo que es el movimiento. Por ejemplo, si el paciente es lento al momento de llevar lo que es el movimiento que se le pide al punto de fijación que se le pide, entonces decimos que es una discronometría. Si el paciente presenta se sobrepasa del punto que se le pide que llegue, entonces se denomina hipermetría. Si el paciente ni siquiera puede llegar al punto en donde se le pidió que tocara, entonces se le denomina hipometría. Entonces, los niveles que se pueden ver afectados en estas maniobras, tanto en lo que es la ataxia dinámica y la ataxia estática, son anomalías que se denominan ataxia, es decir, cuando los movimientos eficaces se ven alterados, ya sean por una ataxia medular, en la cual va a presentar un signo de Romberg positivo y va a presentar alteraciones sensitivas o sensoriales. También una ataxia cerebelosa, en la cual el paciente va a presentar un signo de Romberg negativo y va a presentar además va a presentar nistagmo. Entonces, en una ataxia laberíntica, el paciente va a presentar un signo de Romberg positivo, va a presentar tinnitus, así como también arreflexias. Vamos a tener también por último lo que es una ataxia periférica, en la cual el paciente va a presentar o no va a presentar un signo de Romberg, así como también va a presentar hiperarreflexia, hipotonía y lo que es una atrofia a los miembros inferiores. Y hasta ahí lo que es el examen de ataxia. Entonces, ahora vamos a pasar con lo que es el examen de sensibilidad. Sabemos que la sensibilidad es el estímulo que puede sentir la persona, ya sea originado externa o internamente, es decir, por estímulos internos del mismo individuo o que son originados por o por el exterior. Entonces, eso lo vamos a dividir en dos vías también. Una vía sensitiva superficial y una vía sensitiva profunda. Entonces, la vía sensitiva superficial va a contener lo que es una sensibilidad de dolor, una sensibilidad térmica y una sensibilidad vamos a tener la sensibilidad táctil, en la cual nosotros le vamos a explicar al paciente que vamos a tocar diferentes partes de su anatomía para entonces ejercer un estímulo.
y que cada vez que él sienta este estímulo tiene que referirlo o diciendo sí cuando se le pregunta o manifestándolo de otra manera. Entonces vamos a jerarquizar esos estímulos primero en cabeza, en la parte de cabeza, en la parte del tórax, extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces les pedimos al paciente que cierre sus ojos y que cada vez que sienta un estímulo que diga sí. Entonces empezamos. Sí. 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 Entonces, cabe recalcar que cada vez que el paciente diga sí, debe de referir en qué lugar es donde nota el estímulo. Entonces, en este caso, por pudor del paciente y como es un simulacro, solamente vamos a examinar aquellas partes que están expuestas o que el paciente nos permite explorar. Entonces, continuamos con lo que son, en este caso, los miembros superiores, pidiéndole al paciente que por favor cierre sus ojos, que cada vez que sienta un estímulo diga sí y que luego diga en qué lugar lo localiza y qué tipo de estímulo están haciendo. Sí. ¿Dónde lo localizas? En el antebrazo izquierdo. ¿Sientes Igual. diferente? ¿En qué lugar? En el antebrazo derecho. ¿Qué se te está haciendo? Como si fuera raspando con algo ahí. Entonces el paciente en este caso refiere que se le está raspando con un instrumento. Ahora vamos a pasar a lo que es la sensibilidad del dolor, con el mismo procedimiento que el anterior, solamente que en este caso el instrumento va a pasar a ser un instrumento punzante o que puede provocar un leve dolor al paciente. Entonces se le pide al paciente que cierre sus ojos. Vamos a jerarquizar por anatomía o por regiones, primero empezando por la cabeza. Entonces se le pide al paciente que cada vez que sienta el estímulo diga sí y que diga el lugar de localización y qué tipo de estímulo siente. Entonces empecemos. Sí. ¿Qué tipo de estímulo sientes? Punzante. ¿Dónde lo localizas? Puedes señalarlo si quieres. Ok. Me vas a responder. ¿Qué tipo de estímulo sientes? En este caso, por pudor nuevamente del paciente, solamente nos vamos a restringir a lo que es el espacio de la cabeza o la región de la cabeza. Entonces, para esto, vamos a proceder a pedirle al paciente que cierre sus ojos, que cada vez que sienta un estímulo, que diga dónde lo siente, qué tipo de estímulo siente y si está frío o si está caliente. Entonces vamos a proceder empezando por lo que es la región de la cabeza. Sí. ¿Qué tipo de estímulo sientes? Fino, algo así. ¿De qué, ¿Es frío o caliente? qué temperatura Frío. tiene? ¿Frío o caliente? Frío. ¿Dónde lo sientes? En el lado izquierdo de la cara. Sigue cerrando tus ojos. ¿Lo sientes? Sí. ¿Qué tipo de estímulo sientes? Frío. ¿Es igual al anterior? Sí. ¿En qué lugar de la cabeza lo sientes? La cara. Bien. Sigue con tus ojos cerrados. ¿Lo sientes? Sí. ¿Qué tipo de estímulo sientes? Frío. ¿Es más frío que el anterior? Más ¿O- frío. Bien. ¿Lo sientes? Sí. ¿Es igual al anterior? Sí.
es más frío o menos frío que el que se examinamos anteriormente? Igual de frío. ¿En qué lugar de la anatomía lo sientes? En la cabeza. En la cara. Entonces, ahora, estas son las tres pruebas que evaluamos en lo que es la sensibilidad superficial. Ahora vamos a pasar a una sensibilidad profunda. Entonces, en la sensibilidad profunda nosotros vamos a ver que va a haber una sensibilidad de presión, sensibilidad de vibración, sensibilidad de discriminativa y también de escala de peso discriminativa. Entonces, vamos a pasar a lo que es la sensibilidad de presión o variestesia. Entonces, en esa se le va a ejercer presión en diferentes partes de la anatomía del paciente y este debe de referir dónde siente la presión y luego se hace presión con las dos manos, es decir, de forma bimanual, para que el paciente pueda establecer una diferenciación donde siente más y menos presión. Entonces, nuevamente nos vamos a enfocar en lo que es la parte del rostro de nuestro paciente. Entonces, se le pide al paciente que cierre sus ojos. Luego vamos con nuestros dedos pulgar o índice, ejercemos presión. ¿Sientes la presión? Sí. ¿Es una presión, ¿es mucha presión o poca presión? Poca presión. ¿En qué parte de tu rostro lo sientes? En la mejilla. En la mejilla izquierda. ¿Sientes la presión? Sí. ¿Es más fuerte o menos fuerte que la anterior? Igual. ¿En qué parte del rostro? En la mejilla derecha. Entonces, ahora vamos a proceder para que el paciente haga una discriminación diferencial de esto. Le pedimos al paciente si reconoce los dolores, las presiones. Sí. ¿Las sientes igual en ambos lados o diferentes? Igual. Entonces, ahora se le pide al paciente que se le recueste. Vamos a pasar a lo que es la prueba de sensibilidad vibratoria, en la cual vamos a utilizar lo que es la apófisis estiloides y vamos a utilizar un diapasón de 128 Hz. Pero también se pueden utilizar otras eminencias óseas tales como el hueso patelar o rotuliano, también por encima de lo que es el hueso troclear, epitroclear, entre otros. Entonces, una vez que nosotros activemos lo que es el diapasón, le pedimos al paciente que discrimine si siente o no las vibraciones. Entonces, cierra los ojos. Sí. ¿Lo sientes irradiado? ¿Se te No. expande? Solamente lo sientes en el apófisis estiloides. Sí. ¿Lo sientes fuerte, medio, débil? Medio. Entonces se va a hacer la comparación con la apófisis estiloides del brazo contralateral. ¿Lo sientes igual que el anterior? Sí. ¿Es más fuerte, medio o menos vibración? Medio. ¿Dónde lo sientes? En la muñeca del brazo izquierdo. Entonces, recordando que estamos utilizando un diapasón de 128 Hz. Entonces, también, ahora le pedimos al paciente que se siente. Entonces, ahora vamos a pasar con lo que es el examen de sensibilidad de barocognosia, donde se le da al paciente un o dos objetos de diferente peso, pero casi similar, para que él pueda discriminar cuál está más pesado o cuál está más ligero. Se le pide al paciente que cierre los ojos, que levante sus manos, que los sostenga los objetos
y que discrimine cuál en este caso está más pesado, qué mano se siente más pesada La mano izquierda. y cuál siente más débil. La mano derecha. Entonces, un paciente, lo que se busca son diferentes alteraciones como una hiporestesia, una disminución de la sensibilidad, una hiperestesia o aumento de la sensibilidad, o una anestesia o ausencia total de la sensibilidad que puede presentar este paciente, así como también parestesia, que son hormigueos o pulsaciones sin ningún motivo aparente que puede presentar el paciente. Entonces, la graficnosia se le va en el paciente, en su piel, se le va a dibujar o hacer una escritura o un símbolo y se le va a pedir al paciente que identifique este símbolo. Debe ser un símbolo generalizado o fácil de entender, que no tenga mucha dificultad. Entonces se le pide al paciente que cierre sus ojos y que al momento de que sepa o que crea lo que es, lo diga. Pregúntale. Un cuadrado. Es un cuadrado. Entonces ahora pasamos a la palma de la mano y procedemos a hacer nuevamente el gráfico. Un círculo. Entonces hacemos lo mismo del lado contrario. Un triángulo. Es un triángulo. Hacemos otra vez lo mismo con la palma de la mano. Un cuadrado. Ahora vamos a continuar con lo que es para terminar lo que es el examen, lo que buscamos son cosas como la hemiestesia, en la cual se ve afectado lo que es la sensibilidad profunda, pero todavía se queda la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad térmica. En una sensibilidad que presenta homoestesia alternativa, se va a conservar lo que es la sensibilidad profunda, pero se va a quitar o va a borrar totalmente lo que es la sensibilidad superficial. Entonces ahora vamos a pasar lo que es el examen de praxia. En la praxia nosotros estamos buscando movimientos que no sean finos, movimientos que sean alterados, pero movimientos que estamos hablando de los miembros superiores, a diferencia de lo que es la taxia, que son movimientos incoordinados de todo nuestro cuerpo. Entonces, para esto nosotros vamos a darle a nuestro paciente diferentes tareas para que él lo vaya realizando. Entre una de estas tareas es pedirle al paciente que tome objetos y que lo vaya definiendo, y nosotros solamente vamos a pasar a un estado de espectador. Entonces, que lo vaya identificando, vaya diciendo qué es, con los ojos abiertos, míralo, qué es. Una grafadora. Siempre deben de ser objetos generales. Lapicero. Unos lentes. Ahora el paciente con los ojos cerrados se le van a pasar una serie de objetos con la finalidad de que él pueda definir qué son y los diga, y diga cuáles objetos tiene. Entonces, vamos a empezar. El primer objeto ya está en tus manos. Una llave. Llavero. Segundo objeto. Un lapicero. Tercer objeto. Portalente.